La década de 1980 no solo fue luces de neón, dibujos animados de sábado por la mañana y héroes coloridos que salvaban el día, fue también una época en la que la animación atravesó un umbral oscuro que pocos se atrevieron a mirar de frente. Desde alegorías políticas surrealistas hasta éxitos de culto ultraviolentos, estas películas animadas fueron prohibidas, cortadas o incluso enterradas durante años. Hoy descubrirás 15 títulos explosivos que nunca quisieron que vieras. Un viaje por la década donde la animación demostró que podía ser tan peligrosa y perturbadora como cualquier película de acción real. Número 15. Heavy Metal 1981. Muy bien amigo, dame el dinero. Un escándalo en forma de caricatura. Eso fue Heavy Metal, basada en la revista de culto del mismo nombre. No era una historia tradicional sino una antología salvaje y sin reglas, sexo, violencia, ciencia ficción, fantasía oscura y una banda sonora de rock que hacía vibrar los cines, taxis voladores, guerreras semidesnudas, batallas apocalípticas y criaturas alienígenas desatadas. Era la película que tus padres te prohibían ver. Los censores respondieron con furia. En Canadá, Irlanda y varios países de Sudamérica, la película fue prohibida por completo, acusada de glorificar la violencia y el sexo explícito. Incluso en Estados Unidos, aunque recibió clasificación R, muchos cines se negaron a proyectarla. El lanzamiento en vídeo fue retrasado durante años por problemas legales relacionados con la música. La banda sonora incluía grupos como Black Sabbath, Blue Oyster Cult y Journey, lo que complicó su distribución, pero la censura solo alimentó su culto. Fanáticos del rock, del cine underground y adolescentes rebeldes la convirtieron en una leyenda prohibida. Hoy Heavy Metal es considerada una obra de culto que marcó el inicio del cine animado adulto, pero en 1981 fue tan peligrosa que las tijeras de los censores no pudieron detenerla. La caricatura que borró la línea entre los sábados por la mañana y los sábados por la noche. 14. Wicked City, 1987. Cuando llegó desde Japón, el público occidental no estaba preparado para lo que vería. Era una mezcla explosiva de terror, ciencia ficción y erotismo explícito. Dirigida por Yoshiaki Kawahiri, la historia presentaba un mundo en el que humanos y demonios convivían bajo un frágil tratado de paz. Su atmósfera era oscura, peligrosa y completamente adulta, pero lo que realmente la hizo temida fueron sus escenas, violencia gráfica, grotescas transformaciones de criaturas y momentos de horror sexualizado que desafiaron todos los límites. El Reino Unido la mutiló, eliminando minutos completos de escenas perturbadoras. En Australia y varios países europeos fue prohibida temporalmente, considerada inapropiada para cualquier audiencia. Incluso en Estados Unidos, su estreno llegó con cortes y censura, aunque más tarde se lanzó en VHS en una versión sin ediciones, que rápidamente se volvió un éxito underground. Wicked City llevó la animación a un territorio que antes solo pertenecía al cine Grindhouse, una obra que demostró que los dibujos podían ser tan brutales como una película de terror extremo. Hoy es vista como un clásico oscuro, pero en 1987 era una pesadilla animada que muchos querían enterrar para siempre. Número 13. Akira 1988. Akira no fue solo una película, fue una bomba atómica lanzada sobre la animación mundial. Dirigida por Kazuhiro Otomo, la historia muestra un Tokio cyberpunk marcado por la corrupción, pandillas de motociclistas y poderes psíquicos desatados. Su animación era hiper detallada y brutal, con persecuciones imposibles y una secuencia final grotesca que dejó a las audiencias temblando. La censura fue implacable. En Noruega, Alemania y otros países europeos, fue mutilada por sus escenas sangrientas y desmembramientos. En Australia, solo se proyectó bajo fuertes restricciones. Incluso en Estados Unidos, donde fue clasificada R, los padres protestaron furiosamente al descubrir que no era una caricatura para niños. La escena climática, donde la carne y la arquitectura se fusionan en una mutación infernal, fue tan impactante que algunas emisoras la cortaron por completo en transmisiones televisivas. Pero la censura solo aumentó su leyenda. Akira encendió el auge mundial del anime, demostrando que las películas animadas podían tener el mismo poder que los grandes éxitos de acción real. Hoy se recuerda como un punto de inflexión,
pero en 1988 fue considerada demasiado peligrosa para una audiencia no preparada. 12. Cuando el viento sopla. 1986, a primera vista, parecía una película tranquila y dulce. Fondos suaves, personajes mayores y diseños que recordaban a un cuento infantil. Pero cuando el viento sopla escondía una de las historias más devastadoras jamás contadas sobre la guerra nuclear. La trama sigue a Jim y Hilda Blocks, una pareja de ancianos que intenta sobrevivir a un ataque nuclear, siguiendo ingenuamente las instrucciones del gobierno. No hay héroes, no hay milagros, solo la lenta y dolorosa descomposición de dos seres humanos que nunca entendieron la magnitud de la catástrofe. El impacto fue devastador. En Europa del Este y ciertos países soviéticos, la película fue prohibida por miedo a despertar disturbios públicos durante los años más tensos de la Guerra Fría. Incluso en el Reino Unido, algunas cadenas de televisión se negaron a emitirla, temiendo que provocara paranoia antigubernamental. Su banda sonora, con artistas como David Bowie y Roger Waters de Pink Floyd, solo profundizó su atmósfera de tragedia. Quienes la vieron quedaron marcados. Muchos aseguraron que no pudieron volver a ver otra película de guerra durante años. Cuando el viento sopla, no necesitó sangre ni violencia gráfica para ser peligrosa. Era peligrosa porque destruyó cualquier ilusión sobre sobrevivir a una guerra nuclear. 11. El puño de la estrella del norte, 1986. Si alguna vez hubo una película que demostró que el anime podía ser tan violento como cualquier película de acción, esa fue El puño de la estrella del norte. Basada en el popular manga, cuenta la historia de Kenshiro, un artista marcial en un mundo postapocalíptico que utiliza técnicas letales de presión para hacer que sus enemigos literalmente exploten desde adentro. Y no es exageración. Cabezas que estallan, torsos desgarrados, extremidades volando por los aires. Los censores entraron en pánico. En el Reino Unido, la BBFC exigió recortes extremos antes de autorizar su lanzamiento en vídeo. En Australia, las escenas más explícitas fueron eliminadas por completo. Incluso en Japón, los cineastas suavizaron algunos momentos para evitar que fuera prohibida en su país, pero los fanáticos no se conformaron. Buscaron versiones pirata y sin cortes, alimentando la leyenda de la película en círculos underground. Con el tiempo, El puño de la estrella del norte se convirtió en un clásico de culto y en un ejemplo claro de por qué el anime de finales de los 80 desató debates sobre censura en todo el mundo. 10. Gen descalzo. 1983, algunas películas incomodan. Gen descalzo destroza. Basada en el manga autobiográfico de Keiichi Nakazawa, cuenta la historia de un niño que sobrevive al bombardeo atómico de Hiroshima. La película muestra sin filtro los horrores de la tragedia, personas quemadas vivas, cuerpos desintegrándose en cenizas y la lenta agonía de la radiación. En Japón, la censura llegó desde adentro. Años después de su estreno, juntas escolares y gobiernos locales prohibieron la película en bibliotecas y escuelas, alegando que era demasiado perturbadora y antipatriótica. Algunos políticos querían suavizar la memoria histórica, temiendo que confrontar estas imágenes debilitara la identidad nacional. En Corea del Sur, también fue bloqueada para evitar abrir viejas heridas históricas. Pero hubo resistencia. Sobrevivientes y activistas lucharon para que se mantuviera disponible, afirmando que ocultar la verdad solo garantiza repetirla. Hoy, Gen descalzo es considerada una obra esencial sobre los horrores de la guerra, pero en 1983, era vista como una película que muchos querían enterrar, demasiado cruda y demasiado honesta para su tiempo. 9. Golgo 13. El profesional. 1983, una bala. Un asesinato perfecto. Un sicario que nunca falla. Golgo 13 fue mucho más que una película animada. Fue una revolución tecnológica y un escándalo moral. Basada en el manga legendario sobre un asesino a sueldo misterioso, Golgo 13 mezclaba espionaje, política internacional y violencia sin freno. Fue una de las primeras películas en usar animación CGI para secuencias de acción, mostrando helicópteros, francotiradores y tiroteos con un realismo nunca antes visto. Pero el problema no era solo su tecnología. Las escenas de violencia extrema y contenido sexual explícito hicieron que muchos países reaccionaran con furia. En Australia, fue prohibida por completo durante años. En el Reino Unido,
se lanzaron versiones recortadas que eliminaron escenas de desnudez y asesinatos brutales. Incluso en Estados Unidos, se distribuyó solo en VHS y con clasificación R, editando algunas de las secuencias más impactantes. La censura solo aumentó su mística. Los coleccionistas de anime la buscaban desesperadamente, intercambiando copias pirata en convenciones. Golgo 13 se convirtió en un símbolo de cómo la animación podía ser tan cruda y peligrosa como el cine más violento, desafiando las expectativas de lo que podía contar un dibujo animado. 8. 1001 noches. 1982, Osamu Tezuka, conocido como el dios del manga, sorprendió al mundo con 1001 noches, pero no con un cuento infantil, sino con una fábula surrealista y provocadora. La película mezclaba folclore del Medio Oriente, erotismo explícito y una sátira política sin filtros. Imágenes psicodélicas, orgías animadas y simbolismo religioso se entrelazaban en una historia que rompía todos los tabúes sociales. No era Disney, era una experiencia diseñada para incomodar y escandalizar. Los censores reaccionaron de inmediato. En varios países del Medio Oriente, fue prohibida por completo, tachada de blasfema y ofensiva a la moral. Incluso las versiones editadas fueron rechazadas en mercados conservadores como Malasia e Indonesia. En Europa y Estados Unidos, algunos distribuidores se negaron a lanzarla, temiendo protestas y boicots masivos. Pero en Japón y ciertas partes de Europa, se convirtió en pieza de culto, proyectada en cines universitarios y círculos alternativos. Para estudiantes de cine y animación, era más que una película, era un acto de rebelión artística. 1001 noches demostró que la animación podía ser política, sexual y profundamente simbólica. En 1982, esa idea era demasiado peligrosa para muchos gobiernos, que intentaron enterrarla para siempre. 7. El crepúsculo de las cucarachas, 1987. A primera vista, parecía una simple película sobre insectos. En realidad, era una de las películas más extrañas y perturbadoras de la década. El crepúsculo de las cucarachas combinaba animación tradicional con imágenes de acción en vivo, para contar la historia de una sociedad de cucarachas que vivían tranquilamente, hasta que los humanos declararon una guerra total de exterminio. Lo que podría sonar como una premisa absurda, se transformó en una oscura alegoría sobre el genocidio y la xenofobia. Las escenas mostraban, con detalle gráfico, cucarachas siendo envenenadas, ahogadas y desmembradas. El resultado era tan realista que muchas audiencias no pudieron soportarlo. En Asia, la reacción fue inmediata. La película fue retirada de la televisión en varios países, considerada políticamente peligrosa y demasiado perturbadora para audiencias jóvenes. Algunos canales se negaron a emitirla completa, alegando que su violencia desdibujaba la línea entre animación y cine de terror. En Japón, se convirtió en una curiosidad de culto, estudiada en escuelas de cine por su audaz mezcla de estilos. Fuera de Japón, solo se veía en proyecciones clandestinas, donde el público debatía si era una fábula política, una pesadilla disfrazada, o ambas cosas. 6. El huevo del ángel, 1985. Silencio. Sombras. Una niña que carga un enorme huevo a través de un mundo desolado. Así comienza El huevo del ángel, una de las películas más enigmáticas y polémicas de la animación. Dirigida por Mamoru Oshii, la historia sigue a una niña que carga un huevo enorme mientras recorre un mundo desolado. Encuentra a un hombre enigmático que puede ser su protector o su destructor. Casi no hay diálogo. La narrativa se desarrolla a través de imágenes surrealistas y simbolismo religioso, incluyendo referencias a la iconografía cristiana y temas de abandono divino. No hubo violencia ni desnudez, pero sí miedo a lo que la película representaba. En Japón, círculos conservadores acusaron a la obra de ser peligrosa para las creencias religiosas. En Europa del Este y el sur de Estados Unidos, fue retirada de la distribución por ser considerada blasfema. Incluso en Japón, recibió una presentación teatral limitada antes de desaparecer durante décadas. El huevo del ángel circuló en cintas VHS pirata, convirtiéndose en una joya secreta para artistas y estudiantes de animación. Hoy, es vista como una obra maestra del cine surrealista, pero en 1985 fue considerada demasiado inquietante para el público general. 5. Robot Carnival, 1987. Una celebración de la animación, y al mismo tiempo, un desafío para los censores.
Robot Carnival era una antología compuesta por 9 cortometrajes animados, cada uno con su propio estilo y visión. Algunos eran poéticos, otros cómicos, y varios, profundamente perturbadores. El segmento Frankenheim mostraba destrucción grotesca y violencia mecánica que impactó a críticos y censores por igual. Otro, Cloud, exploraba el ciclo de la vida y la muerte a través de un viaje visual cargado de nihilismo. Las reacciones fueron extremas. En Corea del Sur, la película fue prohibida, acusada de difundir la decadencia occidental. La Unión Soviética bloqueó por completo su distribución, tachándola de propaganda peligrosa y filosóficamente subversiva. Incluso en Estados Unidos, las primeras transmisiones televisivas llegaron cortadas y editadas, eliminando escenas de violencia y contenido considerado demasiado oscuro. Con el tiempo, la versión sin corte se volvió objeto de culto, buscada por coleccionistas y fans. Verla completa no era solo disfrutar de la animación, sino experimentar la visión radical que muchos intentaron censurar. En 1987, Robot Carnival no era solo una antología, era una advertencia. Incluso los robots podían reflejar lo más oscuro del ser humano. 4. Lensman. 1984, Lensman intentó ser la gran epopeya espacial del anime. Inspirada en las novelas clásicas de G. Duck Smith, Lensman seguía a Kimball Kinison, un joven arrastrado a una guerra intergaláctica tras heredar la misteriosa lente de un alienígena moribundo. Era un espectáculo visual, batallas espaciales, mundos alienígenas y poderes psíquicos desatados, pero su historia fuera de la pantalla fue igual de explosiva. La adaptación no estaba autorizada por los herederos de Smith, lo que desató una batalla legal. Esto hizo que en países como Estados Unidos y varias naciones europeas, la película no pudiera distribuirse oficialmente. Las pocas copias que circularon eran piratas o alteradas, lo que alimentó la leyenda. Los censores también intervinieron. En Estados Unidos y Reino Unido, cortaron escenas con violencia estilizada y momentos considerados demasiado intensos para jóvenes. Una secuencia de interrogatorio psíquico fue especialmente polémica, descrita por algunos críticos como perturbadora y psicológicamente dañina. El resultado, Lensman se volvió casi imposible de encontrar. Para los fans, conseguirla completa era una misión clandestina. Un símbolo de cómo una película podía ser silenciada, no solo por la censura, sino también por la burocracia. Hoy es recordada como una reliquia de culto, una joya perdida que refleja tanto la ambición como las restricciones de la animación en los años 80. 3. Urusei Yatsura. 2. Bella Soñadora. 1984, los fans esperaban caos cómico y romance alienígena. Lo que recibieron fue una pesadilla existencial. Dirigida por Mamoru Oshii, esta secuela comienza el día antes de un festival escolar. Todo parece normal, hasta que el tiempo comienza a repetirse, atrapando a los personajes en un ciclo sin fin. Mientras intentan escapar, la realidad se desmorona y la línea entre sueño y vigilia desaparece. El cambio de tono fue un golpe para los espectadores. En Japón, muchos salieron confundidos, incluso molestos, por la transformación de una comedia ligera en un relato filosófico. En otros países asiáticos, los censores fueron más agresivos. Acusaron a la película de provocar confusión psicológica, asegurando que su simbolismo era peligroso para el público joven. En la Unión Soviética, fue prohibida por completo, tachada de subversiva y políticamente inaceptable. Con el tiempo, Beautiful Dream se convirtió en una obra de culto para los amantes de la animación experimental. Pero en 1984, fue vista como una amenaza para la estabilidad cultural y emocional de sus espectadores. 2. La tumba de las luciérnagas, 1988. Si Akira mostró destrucción, la tumba de las luciérnagas mostró el dolor que viene después. Dirigida por Isao Takahata y producida por Estudio Ghibli, cuenta la desgarradora historia de Seita y Setsuko, dos hermanos que luchan por sobrevivir tras el bombardeo incendiario de Kobe durante la Segunda Guerra Mundial. No hay magia, no hay consuelo, solo hambre, enfermedad y pérdida. El impacto emocional fue tan fuerte que varios países asiáticos prohibieron la película, temiendo que despertara sentimientos antibélicos peligrosos. En Malasia y Corea del Sur, fue acusada de propaganda y retirada de las salas. Incluso en Japón, hubo debates internos. Algunos grupos conservadores pedían que no se proyectara en escuelas por considerarla demasiado dolorosa.
Hoy se reconoce como una de las películas más poderosas y tristes jamás creadas, pero en 1988, era vista como una caricatura demasiado peligrosa para mostrar al público sin censura. 1. Violence Jack. Harlem Bomber. 1986, un nombre brutal para una película aún más brutal. Basada en el infame manga de Go Nagai, Violence Jack se desarrolla en un Tokio devastado por un terremoto. En este mundo sin ley, pandillas sádicas dominan el caos. Hasta que aparece Jack, un antihéroe gigantesco que combate la violencia con una brutalidad aún mayor. El episodio Harlem Bomber llevó los límites de la animación a un nuevo extremo. Sangre, gore explícito y violencia sexualizada que dejó en shock incluso a los fanáticos más veteranos del anime. La reacción fue inmediata. En el Reino Unido, se convirtió en objetivo central durante el pánico moral de los videonastis, cuando la policía confiscaba cintas consideradas peligrosas. En Australia y varios países europeos, fue prohibida por completo, impidiendo cualquier distribución legal. Las copias pirata comenzaron a circular en convenciones, siempre acompañadas de advertencias explícitas sobre su contenido perturbador. Incluso hoy, las versiones sin cortes son difíciles de encontrar, alimentando su leyenda. Violence Jack fue la prueba definitiva de que los años 80 fueron la década en la que la animación demostró que podía ser más violenta y peligrosa que cualquier película de acción real. Una obra tan extrema que, para los censores, era una amenaza que debía ser eliminada.